Buenas noches y bienvenidos al Journal Club de la Sociedad Dominicana de Fisiatría en este jueves 26 de mayo de 2022. El eje central del Journal Club de este mes será rehabilitación pediátrica y contará con las doctoras Sara Sánchez, del residente de segundo año del programa del Hospital General Plaza de la Salud y UNIBE, y la doctora Natalie Núñez, que es residente de segundo año del Hospital Regional José María Cabral Ibáez y la Pontificia Universidad Católica, Madre y Maestra, que compartirán con nosotros los tópicos más importantes sobre los artículos previamente enviados, y después podremos reservar un tiempo para preguntas y respuestas que motivamos a los presentes a realizarlos a través del chat. Esto además servirá para al final compartir algunas informaciones importantes para los miembros de esta sociedad sobre actividades que están por venir. Entonces vamos a iniciar con la primera intervención, que estará a cargo de la doctora Sara Sánchez, a quien pedimos que por favor pueda abrir su cámara y su video y vamos a compartir. Puede iniciar a compartir pantalla. Doctora, el foro es todo suyo. Gracias, doctor. Muy buenas noches. Primero que nada, gracias a todos por estar aquí. El tema correspondiente a mi presentación es una revisión narrativa sobre la disfunción no traumática de la médula espinal, específicamente en la población pediátrica, a cargo de una servidora, la doctora Sara Sánchez, R2 de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital General Plaza de la Salud. Antes de iniciar, declaro no tener ningún conflicto de interés. La información expuesta en esta conferencia es meramente de carácter científico. Los temas que estaremos tratando: iniciaremos con la terminología, una breve historia y clasificación de las disfunciones de la médula espinal en pacientes pediátricos, la epidemiología, los principios de rehabilitación clínica exclusivamente en esta población, prevención para disfunciones medulares y las tendencias, desafíos y oportunidades con respecto a la investigación sobre disfunciones medulares no traumáticas. La base del contenido expuesto en esta revisión se basa sobre lo expuesto en la conferencia Newton-McCulloch, que fue parte del precurso Howard Steele, celebrado antes de la conferencia de la Sociedad Internacional de Médula Espinal en Sydney, Australia, en el año 2018. Independientemente de que no se haya realizado una revisión sistemática sobre estos artículos, todas las publicaciones revisadas para esto tuvieron una revisión relevante durante su investigación. La lesión medular no traumática se puede referir a esta como disfunción de la médula espinal. Hay varias causas heterogéneas que pueden provocarla, y en cuanto a los estudios sobre lesión medular traumática versus disfunciones medulares, una muy poca proporción de estas se basa en pacientes pediátricos. No existe un término internacionalmente aceptado sobre lo que es la disfunción no traumática o lesiones no traumáticas de la médula espinal, cosa que dificulta el hecho de encontrar publicaciones relevantes al momento de la búsqueda. Hay varios términos que se utilizan para referirnos a ellos, como es lesión no traumática de la médula espinal, disfunción de la médula espinal, que es como lo estaremos viendo en esta presentación, daño de la médula espinal, mielopatía o paraplegia médica. En Medline y en Embase específicamente usan como término global enfermedades de la médula espinal. Haciendo un breve recuento sobre la historia de las lesiones a nivel de la médula espinal, hay evidencia de que la espina bífida ha existido desde los orígenes de la humanidad. Hipócrates, en los años antes de Cristo, creía que el frío y la humedad estaban asociados con la paraplegia hasta el siglo XVI, cuando se descubre
que había la posibilidad de causar daños a nivel de la médula espinal secundarios a infecciones. En el año 1866 se reconoció que la médula espinal podría verse afectada por alteraciones tanto de la circulación como la inflamación. Y no fue hasta el siglo XX cuando se clasificaron los trastornos neurológicos en las amplias categorías de traumas, infecciones vasculares, degenerativas, desmielinizantes, inflamatorias, hereditarias y nutricionales. Y gracias a esta clasificación, sacando las causas traumáticas, es que surge entonces la necesidad de poder englobar todas ellas en un mismo subgrupo de disfunción medular. Cuando hablamos de disfunción medular de origen congénito, de una etiología congénita, tenemos que hablar de la espina bífida. Por mucho tiempo, el tratamiento de la espina bífida se basó en ligadura del saco dural. ¿Qué pasa? El resultado de esta era muy pobre. En el año 1967, Charter demuestra que los resultados de esta mejoraban mediante la realización de cirugía en el periodo perinatal y actualmente es la práctica rutinaria para este tipo de entidad. En cuanto a los tumores, la primera resección de un tumor intramedular se realizó por Christian Fenger en el año 1890. Por mucho tiempo, la tasa de complicaciones fue extremadamente alta, cosa que hizo que los mismos neurocirujanos entonces decidieran tener un abordaje un poco más conservador y se basaban entonces en biopsia y radioterapia, independientemente del diagnóstico histológico que tuviera dicho tumor. Los beneficios de la radioterapia fueron demostrados en el año 1950 por Wood y ahora mismo es rutina para muchos tumores, tanto secundarios como primarios de la médula espinal. Cuando hablamos de disfunción medular a causa de infecciones o virales, debemos hablar sobre la poliomielitis, que como sabemos es la causa principal de paraplegia de origen viral en pacientes. Esta fue, como dije anteriormente, causa de paraplegia en miles de cientos de personas en todo el mundo. Fue descrita por Jacob von Hayne en el año 1840 y no fue hasta el año 1952 cuando Jonas Salk y Albert Sabin desarrollan una vacuna inactiva contra el poliovirus, que gracias a esta, la poliomielitis ha sido erradicada en la mayoría de los países del mundo. Cuando hablamos de disfunciones a causas inflamatorias, debemos hablar de la mielitis transversa. Hay una amplia gama de etiologías autoinmunes, infecciosas e inflamatorias que pueden causar esta patología. El tratamiento agudo de ella está dirigido específicamente a la etiología sospechada y el éxito de nuestro paciente se va a basar en la medicación oportuna. Este cuadro es un cuadro hecho por el Dataset de Estándares Internacionales para la Clasificación Neurológica de Disfunciones No Traumáticas Medulares, donde ellos clasifican, valga la redundancia, en dos grandes grupos los diferentes tipos de etiología que pueden causar una disfunción medular. Los subclasifican en congénitos o genéticos y en adquiridas. Dentro de las etiologías congénitas podemos destacar los disrafismos espinales y la malformación de Arnold-Chiari. Dentro de los desórdenes genéticos, las leucodistrofias y las atrofias musculares espinales. Y dentro de las anormalidades adquiridas podemos destacar los desórdenes degenerativos de la columna vertebral, desórdenes metabólicos, neoplásicos, entre otros. Aparte de estos factores, también tenemos que tener en cuenta el tiempo de aparición de los síntomas en un paciente con alguna lesión. Podemos clasificarlo dentro de agudo, subagudo, prolongado o extendido, dependiendo del tiempo. Agudo van a ser aquellos síntomas que tienen menor de un día. Subagudo, aquellos síntomas que tienen menor o igual a una semana. Prolongado, aquellos que tienen más de una semana pero menos de un mes. Y extendido, aquellos síntomas que tienen más de un mes. En cuanto a la epidemiología global del daño de la médula espinal en pacientes pediátricos, en comparación con la población adulta, hay muy pocos estudios sobre los daños a nivel medular en pacientes pediátricos, pero hay una revisión sistemática que se realizó reciente donde se incluyó una búsqueda de las dos bases de datos, Medline y Embase, en el periodo de marzo de 1946 a marzo del 2017. Aquí se investigaron 866 artículos, de los cuales se seleccionaron 14
que estaban específicamente dirigidos a la población pediátrica. La edad límite de inclusión fueron pacientes menores de 19 años. Aquí se pudo evidenciar una media de la incidencia de las disfunciones medulares a nivel global general. Entonces pudieron evidenciar que en Australia la incidencia es de 6.5 casos por millón de habitantes por año, en Europa Occidental es de 6.2 casos por millón de habitantes por año y en América del Norte es de 2.1 casos por millón de habitantes por año. Aparte de esto, también se pudo evidenciar que a menor edad el paciente se lesiona, tiene mayor probabilidad de morir versus aquellos que se lesionan en una edad más avanzada. Las disfunciones medulares se debieron principalmente a tumores en un 30 a un 63% y a causas autoinmunes e inflamatorias en un 28 a un 35%. Independientemente de que en la mayoría de estudios no se describió el nivel de la lesión, sí se pudo evidenciar que independientemente de que la lesión haya sido secundaria a trauma o no traumática, el resultado de la mayoría de los pacientes era la paraplegia. También destacaban algunos problemas generales exclusivos de la rehabilitación en pacientes con disfunción medular, donde se detallaban que las limitantes eran la clasificación de la patología, la rehabilitación en general y la etiología específica y el papel del médico rehabilitador como médico de diagnóstico. En cuanto a la mejoría neurológica y los resultados de la rehabilitación, la predicción de esta mejoría neurológica va a depender mucho del grado y el nivel del daño de la lesión. Independientemente, también tenemos que destacar que aquellas disfunciones medulares que son no traumáticas, en su mayoría resultan de una lesión incompleta. Y también que algunas de estas condiciones son progresivas, cosa que también nos dificulta el hecho de poder dar un pronóstico o detallar una mejoría neurológica a nuestro paciente. En cuanto a la participación de nuestro paciente en la rehabilitación, hay algunos pacientes de esto que requieren tratamientos continuos, como lo son inmunosupresores intravenosos o inmunoglobulina o recambio plasmático. Y para esto tenemos que tomar muy en cuenta el hecho de poder planificar una rehabilitación óptima donde el paciente pueda conjuntamente mientras está en su programa de rehabilitación recibir su medicación. En aquellos pacientes entonces que están en quimioterapia o radioterapia, tenemos que tener muy en cuenta el hecho de minimizar el impacto de la atención en la rehabilitación en esta población. Aquellas disfunciones medulares, entonces, secundarias a tumores, aquí hay otras recomendaciones, porque el diagnóstico dual de tener un tumor y que al mismo tiempo este tumor pueda entonces llevarme a una disfunción medular, conlleva grandes desafíos tanto para el paciente como para sus familiares, como para el equipo rehabilitador. Aquí se detallaron ciertas recomendaciones prácticas para el equipo rehabilitador sobre el manejo de estos pacientes que pueden ser implementados tanto para la población pediátrica como para la población adulta. Estas recomendaciones, ellas las detallaban en una mnemotecnia, NURBS por sus siglas en inglés, siendo la N el estatus neurológico del paciente, y sabemos que mientras más completo sea el daño medular, pues entonces el paciente va a tener menor probabilidad de mejoría. Y si el tumor también es progresivo, es sumamente importante enfatizarle a nuestros pacientes la probabilidad de deterioro funcional que puede conllevar esta lesión a nivel funcional a nuestros pacientes. La O se refiere al estatus oncológico. Esta aquí va a ser primordial a la hora de un pronóstico para nuestros pacientes, ya que el diagnóstico histológico del tumor va a depender mucho el pronóstico, valga la redundancia del mismo. La M se refiere a las comorbilidades médicas que pueda presentar nuestro paciente. En caso de que exista una comorbilidad, es sumamente importante poder detectarla a tiempo y también enfocarnos en ella, en el hecho del tratamiento, para que así la participación en la rehabilitación no se vea limitada por la misma. La P
se refiere al dolor. Sabemos que en estos pacientes el dolor es muy común y es multifactorial, por lo que para ellos se requiere de una evaluación un poco más exhaustiva para tratar de llegar a la causa del dolor y así poder tener un tratamiento certero. La R se enfoca en los inconvenientes a la hora de la rehabilitación, enfocándose específicamente en la estadía que va a tener nuestro paciente en la rehabilitación intrahospitalaria, hablaba el estudio, donde nos dice que a menor pronóstico tenga nuestro paciente, pues menor debe ser su estadía. Ya por último, la S habla del soporte social, que como bien sabemos, esto es crucial para nuestro paciente durante todo el proceso. El médico rehabilitador, como médico de diagnóstico, el estudio hablaba que el fisiatra es un elemento crucial para la identificación de un diagnóstico concreto al momento de pensar en un diagnóstico no identificado cuando nos llegue el paciente. Este puede formular un diagnóstico diferencial mientras el paciente está activamente en el programa de rehabilitación funcional. Una de las ventajas que tienen las disfunciones no traumáticas en comparación con las lesiones medulares traumáticas es que pueden algunas de ellas ser prevenibles, sus causas. La espina bífida, hay evidencia de que la suplementación diaria periconcepcional con ácido fólico previene el desarrollo de esta patología. En cuanto a los tumores, para cualquier persona con sospecha de tener un tumor intramedular o espinal, ¿verdad? Es sumamente importante la detección por medio de imágenes de resonancia magnética y cirugía de radioterapia dentro de las primeras 48 horas de inicio de los síntomas. Y aquellas que son secundarias a infecciones, bueno, pues el antibiótico es la detección de la infección y el posterior tratamiento con antibioterapia es sumamente importante y va a reducir significativamente la incidencia de estas disfunciones secundarias a infecciones. Por último, hablando sobre las investigaciones sobre las disfunciones medulares, independientemente de que hay pocos estudios que se basan sobre las disfunciones no traumáticas de la médula espinal, tanto en pacientes de la población pediátrica como en adultos, ha habido un aumento considerable sobre las publicaciones en las últimas 4 décadas. Se puede evidenciar que en el periodo de 1974 a 1983 solo había 1.825 publicaciones, mas sin embargo en el periodo de 2004 a 2013 aumentó a 11.887 publicaciones. Los desafíos que tenemos para la investigación de rehabilitación en este tipo de entidad y las oportunidades para abordarlo va a ser la identificación de casos, por lo mismo que hablé anteriormente, por la falta de un término globalmente aceptado, el diseño del estudio y la recopilación de datos y el financiamiento e investigación preclínica internacional sobre la misma. Enfocándome un poco en la identificación de casos, esto nos va a abrir puertas a investigaciones futuras. Para llevar a casa, me gustaría decir que sabemos que las disfunciones no traumáticas de la médula espinal, específicamente en la población pediátrica, es una afección rara y multifactorial. La necesidad de emplear una terminología universal, como dije anteriormente, nos va a abrir un montón de puertas a investigaciones futuras. Y el rol protagonista del médico rehabilitador es de suma importancia, ya que juega un papel determinante en lo que es hacer un diagnóstico atinado, no solo en la patología en cuestión, sino también para cualquier otra comorbilidad que pueda afectar el funcionamiento de nuestro paciente. Me gustaría despedirme con esta frase que me gusta mucho de Winston Churchill, que dice que el éxito no es definitivo, el fracaso no es fatal, lo que cuenta es el valor para continuar. Muchísimas gracias a todos por su atención. Muy bien, muchas gracias, doctora, por su presentación. Bastante precisa y nos deja algunos mensajitos clave para discutir en la sesión de preguntas y respuestas. Agradecemos nuevamente a todos los presentes por estar aquí compartiendo con los futuros miembros de nuestra Sociedad Dominicana de Fisiatría. Recordando el eje central es de rehabilitación pediátrica y ahora vamos a
pasar a la segunda conferencia, que estará a cargo de la doctora Natalie Núñez, a quien le vamos a pedir que pueda abrir su cámara y micrófono y puede compartir pantalla. Bienvenida, Natalie, el foro es tuyo. Buenas noches. Buenas noches. Continuando ya con la segunda parte de este Journal Club, vamos a hablar sobre el siguiente artículo, que es la demostración de los efectos del tratamiento de rehabilitación funcional en niños y jóvenes después de una lesión cerebral adquirida, por su servidora, la doctora Natalie Núñez, residente de segundo año de Medicina Física y Rehabilitación en el Hospital José María Cabral Ibáez de Santiago. Este artículo fue publicado en lo que es la revista de Taylor y Asociados por los autores de Rod Forsyth y Colin Hamilton y grupos. Fue recibido en el 6 de octubre de 2020 y aceptado el 2 de agosto de 2021. Este tiene como objetivo general poder examinar las relaciones entre los resultados funcionales después de una lesión cerebral adquirida, pediátrica y las medidas de las dosis de esta rehabilitación. Cuanto a la introducción, tenemos que la lesión cerebral adquirida se puede definir en un término general de una lesión cerebral adquirida después de un periodo de desarrollo normal, en contraste con lo que es la parálisis cerebral que surge en problemas cerebrales que se originan antes de una lesión, durante o después del nacimiento. Entonces, el número de niños con una lesión cerebral aguda está aumentando a medida de que las mejoras en los cuidados intensivos y también de emergencia reducen la mortalidad por enfermedades graves. Anualmente, aproximadamente 350 niños en el Reino Unido reportan que han sufrido una lesión cerebral adquirida, lo suficientemente grave para poder requerir de un periodo hospitalario prolongado y también de servicios de rehabilitación intrahospitalario. La rehabilitación sigue siendo el pilar de la respuesta clínica de la lesión cerebral aguda en el periodo postagudo, ya que la rehabilitación se refiere a múltiples enfoques que van a adaptar a estos profesionales de la salud para promover la recuperación después de una lesión cerebral aguda, principalmente en niños, a través de la práctica guiada y el reaprendizaje, compensando así también a los cambios en la capacidad, ayudando al niño y a la familia a adaptarse a este cambio y a volver a la vida normal lo más posible. Todo este equipo que va a integrar esa rehabilitación se enfrenta a desafíos, porque el primer desafío que vamos a tener es que se debe desarrollar modelos de resultados ajustados por la gravedad después de una lesión cerebral aguda. Es necesario desarrollar modelos de resultados ajustados a al tipo de lesión que presente el infante. El segundo desafío es establecer las diferencias de los resultados que deben de estar relacionados con la rehabilitación recibida, por lo que a su vez requiere de métodos para poder cuantificar el tipo de tratamiento que deben de realizar, los ingredientes y las dosis que se van a aplicar a ese régimen de rehabilitación. Por lo que se aplicó lo que fue la medida de ingredientes de rehabilitación pediátrica, que apoya la cuantificación de los ingredientes activos que tiene un paquete de rehabilitación multidisciplinaria, que es lo más importante en este tipo de instrumentos, que es multidisciplinario. Y el tercer desafío que enfrenta es poder reconocer que los terapeutas alteran los tratamientos de rehabilitación en respuesta a la recuperación que están viendo. Es decir, que esto puede cambiar el enfoque si se ve algo que no funciona, pero enfatizan los enfoques que están asociados con la mejora. Por lo tanto, pueden haber una relación recíproca entre la recuperación hasta la fecha y el tratamiento. Para seguir, este equipo, como tal en general, estos desafíos invitan al equipo multidisciplinario de rehabilitación a hacer proporciones de esfuerzo asignado a una gama de posibles objetivos para poder llevar el tratamiento adecuado. Dentro de las medidas de ingredientes de rehabilitación pediátrica, este programa, este instrumento está basado en medidas básicas de las dosis de rehabilitación. Por ejemplo, las horas de terapeuta no tienen
sentido si los objetivos y el contenido de esa rehabilitación no están definidos, y las dosis de la rehabilitación total recibida es un problema o una variable compuesta. El enfoque terapéutico debe de tener como objetivo otro enfoque, como es que cuáles otros enfoques psicológicos el niño esté presentando, qué tipos de alteraciones o entornos está presentando para que no mejore, o cuál apoyo familiar tiene tiene el paciente. Incluso con métodos mejorados para poder definir el contenido de rehabilitación quedan una cuestionante, que es qué tipo de tratamiento yo estoy aplicando a este tipo de pacientes, si estoy viendo la dosis respuesta adecuada para poder tener un programa adecuado. Se utiliza esta escala, está basada en lo que son 11 acápites. En cuanto primeramente vamos a seleccionar cuáles esos acápites son los que queremos más enfatizar, si el desenvolvimiento entre el familiar y el niño, o la comunidad, el niño y la familia. Entonces luego vamos a priorizar o a comparar cuáles son lo que quiero más, si quiero a nivel más apoyo comunitario o si quiero más apoyo familiar en diferentes áreas, y eso me va a dar un logaritmo que yo voy a utilizar con otra escala que es la AHP, en la cual me van a dar tangiblemente qué medidas yo voy a utilizar para poder aplicar la dosis. También se debe de aplicar lo que es el gráfico acíclico dirigido, para que es una herramienta importante en los enfoques de métodos de inferencia causal, y va a identificar lo que es formalmente los factores de confusión y las variables que pueden mediar la relación causal focal. El objetivo como tal de este artículo es demostrar la capacidad superior de una medida de dosis de rehabilitación consciente del contenido sobre una dosis de rehabilitación total, para demostrar las correlaciones entre los aspectos relacionados de la rehabilitación administrada y la recuperación observada. Dentro de esto se utilizó métodos, se utilizó el Children's Trust como proveedor de rehabilitación residencial más grande del Reino Unido para niños después de una lesión cerebral aguda, y utiliza como tal la colaboración de los resultados de rehabilitación del Reino Unido. Dentro de este estudio se utilizaron las siguientes escalas para poder hacer tangibles estos elementos, como lo que es la escala de complejidad de rehabilitación, la cual proporciona una medida de nivel del paciente de la complejidad. Es una medida sumada de 22 puntos con unas subescalas en cuanto vamos a ver las necesidades básicas de atención o riesgo, necesidades especiales de enfermería, entorno médico, disciplinas terapéuticas, intensidad de la terapia y del equipo. Aquí podemos ver en este cuadro, en esta tabla, en cuanto al score o 0, vamos a tener que el paciente está totalmente independiente, no tiene ningún riesgo y no necesita de una enfermera especializada ni de médico especialista. Él tiene la disciplina terapéutica es ninguna, la terapia intensiva es también ninguna, y el equipo tampoco no lo requiere. Cuanto a la puntuación número 1, necesita de una ayuda, el riesgo es bajo y necesita de una enfermera y también de cuidados de comunidad. En cuanto a la disciplina terapéutica es a nivel 1 y la intensidad es menos de diaria. En cuanto a la puntuación número 2, necesita de 2 ayudantes con un riesgo medio y necesita de un entrenador, de una enfermera entrenada en cuanto a la rehabilitación del paciente, y el tratamiento va a estar guiado intrahospitalario. La disciplina de terapia es de 2 a 3 y la intensidad es diario y está dada por un proveedor. El equipo es altamente avanzado. La puntuación número 3, en cuanto a la necesita de más de 3 ayudas, el riesgo es alto y está involucrado lo que son especialistas, y si ya tiene traqueostomía, por ejemplo, y si necesita ayuda médica potencialmente inestable. La disciplina de terapia son de 4 a 5 y necesita de un terapista, un asistente, y de 25 a 30 horas por semana. Y ya en la cuarta ya es totalmente dependiente y necesita de una disciplina mayor de 6
días con más de 2 terapeutas y más de 30 horas a la semana. También utilizamos lo que es la medida de independencia funcional del Reino Unido en conjunto con la medida de evaluación funcional, que es una escala de 30 ítems que captura la independencia funcional, la falta de necesidad de ayuda en las actividades de la vida diaria, y las puntuaciones totales van a estar todas sumadas y van a oscilar de 30 a 210. 30 el valor mínimo, 210 el valor máximo de dependencia, y se reconocen los subdominios motores y cognitivos. Por convención, se espera que una independencia total en las actividades de la vida diaria capturadas en estas escalas a los 8 años en niños con un desarrollo típico. También se utiliza lo que es la puntuación de deterioro neurológico, que proporciona un resumen de los deterioros intrínsecos de un paciente debido a una lesión cerebral en 13 dominios, 16 en una puntuación sumada entre 0 y 50. Aquí podemos ver varias imágenes de los ejemplos de estas escalas que van a incluir tanto lo que es el lenguaje, la percepción, la percepción funcional, la sensación, el modo, el comportamiento del paciente, la visión, si escucha, si tiene dolor, si tiene fatiga. Este ya es el NIS, que tiene ya los 13 acápites. También se utiliza lo que son los datos de medición de función motora, que abarca 66 acápites. En cuanto al primero, el ítem A, vamos a evaluar lo que son los pacientes en decúbitos y de volteo, en cuanto a las funciones que éste puede realizar. En el ítem B, vamos a ver si el paciente en función a cuando está sentado. En el ítem C, vemos engateo y de rodillas, en el ítem D de pie, y en el ítem E de caminar, correr y saltar. También vemos que en los pacientes con admisiones consecutivas registradas por la medida de ingredientes de rehabilitación pediátrica, una muestra de 16 pacientes que pudieron tener recuperación de la función motora y también en conjunto con lo que es la práctica activa y el reaprendizaje de habilidades. En cuanto a los métodos estadísticos, tenemos que enfatizar la práctica activa en niños evaluados explícita e implícitamente, como tienen una mayor potencial de recuperación en base a la tasa de recuperación motora gruesa demostrada antes de la admisión, tipo de lesión, edad y género. Es decir, que todo va relacionado. La preadmisión, lo que es la función motora o la función motora gruesa, preadmisión va a estar relacionada con la edad del niño, el tipo de la lesión y también con el género. Al igual que la fracción de la práctica activa, como responda a esta, también va a estar relacionada con estas 3 variables. Y los resultados de la velocidad post-admisión de la función motora gruesa también va a estar relacionada con lo que es la edad, el tipo de lesión y también el género. En cuanto a los resultados, tenemos que los datos se obtuvieron con la colaboración de los resultados del Reino Unido, que estaban disponibles ya en 330 episodios consecutivos de rehabilitación residencial en 280 niños y jóvenes entre diciembre de 2010 y febrero de 2018. Este documento informó como tal que niños mayores de 8 años, en el momento de la admisión, para quienes los datos estaban disponibles de las escalas de función motora y función adecuada motora que estaban disponibles, entonces se le realizó un total de 158 admisiones individuales, 58% de estos eran hombres, la edad en el momento de la lesión fue de 13 años, la duración de la estancia fue de 114 días y desde la lesión hasta el ingreso fue de 119 días. Los resultados vemos aquí que como tal vamos a tener que en el primer cuadro no se ve muy bien, pero tenemos las mediciones de FIN y FAN en conjunto, los cuales vamos a tener como tal que vemos una relación entre las escalas. Vemos una relación entre los resultados de las escalas. Desde el inicio, las puntuaciones van a dar 0,
como tal, luego de que ya va aumentando las estadías en el hospital y se implementa lo que es la fracción activa, los movimientos activos fraccionados, entonces va aumentando lo que es el FIN y el FAN concomitantemente, proporcionalmente a esta terapia. Entonces, existe una relación inversa entre lo que es la puntuación de deterioro neurológico al ingreso y a la puntuación de Yuki, Fin y Fan al alta, lo que sugiere que la rehabilitación no revierte por completo los efectos de la revisión primaria grave, a menos en el momento del alta. Aunque hay grupos de casos en la parte superior derecha, como vemos en la imagen, de niños que se recuperan razonablemente bien a pesar de la lesión inicial grave. En la parte 3, como vemos aquí en el cuadro mayor, muestra la relación entre el alta del FIN y de las escalas de FIN y FAN y una medida de dosis de rehabilitación total básica calculada para el método ilustrado. Se muestra que existe una relación inversa con las dosis de rehabilitación más altas que reciben los niños con las puntuaciones más bajas de estas escalas al alta. Los puntos que están codificados por colores, como vemos los rojos, son los que tienen una lesión menos severa, los verdes son en una lesión ya en un segundo lugar, en tercer lugar los verdes claros y en cuarto lugar los azules y las más severas son los morados. Entonces, se dividen en 5 grupos que ya mencioné. Hay una agrupación clara con los niños con las puntuaciones de NIT más bajas, que son las lesiones menos graves en la parte superior izquierda, que logran los mejores resultados y reciben las dosis de rehabilitación básica más bajas. Y aquellos con la puntuación de NIT más altas, que son los turquesa y púrpura, hacia la parte inferior derecha de la tabla, como vemos en el gráfico. Y como tal, las admisiones adicionales de estos con datos de PIN y de la función motora gruesa, como vamos a ver más adelante, se obtuvieron de estas escalas como tal 16 pacientes que mencionamos anteriormente, de los cuales estos 4 comprendieron lesiones cerebrales adquiridas traumáticas, 4 hipóxicas y 8 de otro mecanismo. Las edades oscilan entre 7 y 17.4 años, es decir, 17 años, 4 meses años. 11 eran hombres y la velocidad en de la función motora gruesa al ingreso fue de 32.8 con una mediana de velocidad de función motora gruesa posterior al ingreso de 0.05. La función práctica, la fracción de práctica activa, promedio varió de un 2 a un 69%, lo que quiere decir una mejora. Un resultado positivo como tal de la fracción promedio del esfuerzo de rehabilitación que aborda ganancia de la función motora gruesa a través de la práctica y la velocidad de la ganancia después de la admisión. Entonces, en cuanto a la discusión, tenemos que enfrentamos desafíos que mencionamos en la introducción, que destacamos 3, lo cuales eran la necesidad de poder interpretar la recuperación observada a la luz de las expectativas relacionadas con la gravedad de la lesión cerebral aguda, el hecho de que la dosis de rehabilitación es una variable compuesta que necesita desempaquetarse, y el desafío de la inferencia causal en situaciones en que los tratamientos de los terapeutas pueden cambiar con el tiempo en formas que puede ser en parte una respuesta de la recuperación observada, y los hallazgos encontrados donde la dosis de la rehabilitación básica más alta son recibidas por aquellos con los mayores niveles de discapacidad persistente al alta. Resaltan que los desafíos de la interferencia o la inferencia causal en esta población, o sea, no hay una correlación. Pacientes con mayor lesión reciben mayores dosis, pero el resultado como tal no está proporcionalmente relacionado, ya que la dosis como tal no te va a inferir mejora, sino que tenemos que ver en sí el estado del paciente. Este es el ejemplo específico de un fenómeno general conocido como una paradoja de inversión, en donde las relaciones estadísticas dentro de los subgrupos nos desaparecen o se invierten cuando estos grupos se combinan. La medida de las dosis de rehabilitación en correlación con los días ilustradas aquí es vulnerable a esta confusión, en parte debido a que al equipo multidisciplinario. Entonces se debe de tomar como tal, son como
ganancias por días. No sé, como es un equipo multidisciplinario y que son pacientes con lesiones cerebrales diferentes, en estadios diferentes, entonces se debe de tener como tal, para tener eficiencia en la rehabilitación, implementar un programa de ganancia por día. Entonces, sin el conocimiento del contenido de la rehabilitación como tal, es difícil poder tener como tal el resultado que podría esperarse, posiblemente que esté cambiando, y no es posible interpretar la efectividad de la rehabilitación, por lo que en este artículo se confirmó que el contenido de una dosis total dada de rehabilitación varía ampliamente, con fracciones de práctica activa de un promedio de un 2 a un 69%, y los servicios de rehabilitación para adultos también están más establecidos y estandarizados. Sin embargo, a pesar de que en adultos ya está estandarizado, no se ha demostrado efecto dosis-respuesta en la neurorehabilitación. Por lo tanto, los desafíos como tal todavía persisten. Entonces se recomienda realizar más investigaciones con muestras más grandes, con lesiones diferentes en estadios diferentes, y que se puedan implementar este tipo de escalas. Por último, entonces es posible establecer que el contenido del tratamiento cambie de tipo de manera que refleje la recuperación hasta la fecha, y se puede argumentar que tal capacidad de respuesta al cambio y la modificación del contenido del tratamiento es un sello distintivo de una buena terapia. Este es mi artículo. Muchísimas gracias. Espero que lo hayan disfrutado. Vamos con la sesión. Muchísimas gracias, Natalie, y felicidades, muy buena presentación. Vamos a invitar ahora a la doctora Sánchez a que también pase. Voy a abrir su micrófono, doctora, y la cámara para hacer una sesión breve de preguntas y respuestas. No sin antes aprovechar para excusar a la señora presidenta, la doctora Mariel Alberto, de esta Sociedad Dominicana de Fisiatría, quien está representando a la sociedad actualmente en un meeting de la misión Trombectomía de la Sociedad Vascular y Neurología Intervencionista, que está tomando curso en esta ocasión y que fue invitada en función de representación de esta sociedad, y que formará parte también de una actividad que posteriormente vamos a anunciar. En segundo lugar, felicitarlas a las dos por una muy precisa y brillante exposición, y vamos a dar paso a algunas preguntas o comentarios. Primero, quisiera reforzar, y más por la presencia amplia de todos los residentes en el foro, varios mensajitos claves que ambas pudieron tocar. De hecho, primero, hablando de neurorehabilitación, una se enfocó en lesiones cerebrales adquiridas y otras en lesiones medulares médicas o no traumáticas, por lo que nos fuimos todas por este sistema nervioso central. Y es interesante ver cómo ustedes refuerzan la idea del rol del médico rehabilitador o el fisiatra en el manejo protagónico, si se quiere, de estas condiciones, por lo que es un mensaje clave que debe quedar a todos los residentes, recordando que ustedes las dos ya están a una esquina de ser residentes de tercer año, y que tenemos residentes ya de primer año y próximos candidatos que estarán pasando a formar parte de todos los programas. En segundo lugar, reforzar la idea del uso de escalas en la fisiatría. Y esto es imperativo. La maestra doctora Rosario, que me parece que está en el foro, o estaba hace un momentico, siempre ha reforzado la idea de que en rehabilitación no hay lugar para él está mejorcito o él se ve que está más durito. Eso no existe, eso no es medible, y eso no hay forma de que eso quepa en la formación de un residente de fisiatría en el 2022. Hay que tener escalas que sean medibles y que puedan entonces comparar en el futuro.
Y sí quisiera también hacer alusión y escuchar las opiniones de ustedes, de ambas, en ese sentido, en torno a una paradoja que es real y tiene que ver con la cantidad de sesiones de terapia física como un parámetro para medir lo bueno o malo que ha sido la rehabilitación. Por ejemplo, ya casi al final de la presentación de la doctora Núñez, mencionaba precisamente esa disyuntiva. Aquellos que hacían más rehabilitación no necesariamente eso representaba alguna mejoría adicional. Hay que notar que en esa publicación podría haber un aspecto meramente estadístico, ya que es natural que los pacientes que tienen mayor discapacidad van a recibir mayor servicio o atención en rehabilitación, y eso es cierto que no necesariamente va a tener un impacto drástico en la funcionalidad, por lo que eso es muy importante, pero siempre nos vemos expuestos, y de hecho en algún momento fue tema de discusión en un congreso que yo participé, que cómo medimos las progresiones, cómo vamos a saber cómo saltar de fase a fase. ¿Va a ser cantidad de sesiones, va a ser tiempo o van a ser criterios cumplidos? Y vamos a dirigir esa pregunta a las dos, cada una dentro de la condición que decidió eh, tratar. Ahí te mandé Natalie, el astro. Ahí está. ¿Quién va primero? Bueno, en cuanto al artículo que redactamos aquí de mi parte, se utilizó como tal para poder yo identificar qué dosis como tal va a recibir el paciente, fue la de la medida de ingredientes de rehabilitación. El instrumento va a tomar en cuenta varias cosas, tanto el nivel de capacidad del paciente que tenga de funcional, como también el estado emocional, el estado social, vamos a decir, el apoyo familiar que tenga y también en la comunidad. Por lo tanto, el tratamiento va englobado ya en varios factores. Entonces, yo tomaría en cuenta tanto el estado del paciente como también principalmente el apoyo familiar que pueda tener. Que es, si estamos tratando con un paciente es esencial para la rehabilitación. Entonces, yo explicar qué tipo de dosis y qué tipo de rehabilitación se le va a implementar al paciente en conjunto con las demás escalas. Dígase la escala de complejidad de rehabilitación, que es más a la semana, y con qué intensidad y supervisión se va a realizar la rehabilitación. Entonces, se tomaría en cuenta principalmente lo que es la medida de ingredientes de rehabilitación, también la, la medida de la escala de complejidad de rehabilitación para poder responder. Ok, se cortó un momento, pero entendimos el mensaje. El punto es, nuevamente, enfocarnos en los objetivos y que las escalas, haciendo ese enfoque integral, se tomen en cuenta para ver progresión y mejoría. Correcto, o sea, no, tranquila, no pasa nada. Entonces, eso va de la misma línea con lo que estamos hablando. Y la doctora Sánchez, en el caso de las lesiones medulares no traumáticas, ¿cuál sería el comentario? Bueno, básicamente yo diría que deberíamos enfocarnos más que en las cantidades de terapias físicas del que el paciente debe recibir, sino enfocarnos en los objetivos cumplidos que tenga el paciente en cada fase de la rehabilitación, y también tomar en cuenta muchos factores
tanto externos del paciente como el factor socioeconómico, el equipo multidisciplinario también que tenemos para recurrir en caso de que veamos que el paciente no avance con cierta modalidad, el apoyo familiar también, y tratar de salir del paradigma de que solamente tenemos para ofrecerle a nuestro paciente las terapias físicas, sino que tenemos un sinnúmero de herramientas, incluso de modalidades que también podemos recurrir a ellas al momento de que sintamos que de manera objetiva podamos medir que el paciente no ha avanzado. También quería añadir que, como vimos en la presentación, hay que, aunque se plantee un programa de rehabilitación inicialmente, en conjunto con el objetivo que queremos lograr el paciente y con las escalas que ya medimos y que identificamos qué dosis, qué tipo de rehabilitación se puede implementar, sino también que hay que ser realista y, aunque queramos tener un objetivo, tener como tal importante, o sea, como énfasis de que no se va a siempre obtener el resultado que uno quiere y que debe tener vamos a decir, una meta por día. ¿Qué ha mejorado el paciente ese día? ¿Y qué estoy viendo nuevo ese día? Aunque se tenga una meta a largo plazo, que yo estoy ganando día a día del paciente. Como establecer objetivos a corto, mediano y largo plazo. Sí, que a veces se implementan, vamos a decir, implementamos un programa ya al paciente, pero yo no estoy obteniendo resultados que yo espero tener de ese programa, pero si ya vamos teniendo pequeños cambios, entonces son significativos como tal. Excelente el comentario de ambas. Y reforzar esa idea de que tenemos que tener algún tipo de progresión en el tiempo, metas realizables y en ocasiones pudieran ser consensuadas también con el paciente, y de hecho tienen que ser discutidas con el paciente para que la expectativa sea igual a la suya, a la del paciente y los familiares. Y nuevamente, reforzar la idea de que nosotros tenemos tantas cosas que ofrecer que un número como las sesiones de terapia física no puede ser un parámetro de rendición de cuentas. No obstante, deben tener pendiente un tema ya que es administrativo y que depende de calidad, que ya eso a veces puede no congeniar mucho con lo médico, pero que tiene que ver y tiene que tenerlo en cuenta al momento de que se evalúan otros estándares de tipo administrativo. Y esas son discusiones más amplias. Vamos a tratar de restringirnos a la parte médica quizá en la noche de hoy. Había, además de eso, un rol, ya quizá para cerrar, un comentario final que quisiera escuchar de parte de las dos, y es que en cada una de las condiciones que ustedes presentaron y a la luz de lo que discutieron, quisiéramos saber quizá un comentario breve final de los retos que podría presentar la asistencia en rehabilitación en República Dominicana y de repente la experiencia de ustedes en sus hospitales para la atención de estos pacientes a la luz de lo que ustedes hablaron. Posibilidad de implementar esas cosas que ustedes discutían. Bueno, voy primero. Okay. Aunque la medicina ha avanzado mucho en varios centros y también en República Dominicana en general, pero todavía, en mi opinión, siento que se debería de trabajar más en equipo y más una especialidad que depende tanto el progreso del paciente, depende tanto del equipo en conjunto. Por ejemplo, ese tipo de paciente necesita ayuda también psicológica, de trabajo social, y que aquí en República Dominicana no tenemos un sistema de trabajo social con un buen sistema, vamos a decir. Claro, o ampliamente difundido o disponible. Exacto. Entonces,
También eso es algo que resta mucho al paciente porque mediante eso podemos tener algunos dispositivos que requieran, ya sea de forma intra o extrahospitalaria, mucho más importante extrahospitalaria. Entonces, eso sería un plus muy importante para poder llevar a la independencia, a la mayor independencia posible del paciente. En cuanto a nivel intrahospitalario, que la ayuda también psicológica o salud mental como tal, porque o sea, un paciente que aunque tenga vamos a decir, un bebé, un infante de 10 años que tenga una lesión cerebral aguda, está en recuperación, si no tiene el apoyo familiar como tal, el niño también refleja sus sentimientos, en qué estado mental está, entonces sería bueno también enfatizar en eso, y principalmente a la población infantil que pasa mucho por alto la salud mental. Entonces eso yo entiendo que se debería de mejorar. Muy atinado el comentario, doctora. Doctora Sánchez, el micrófono. Ahí está. Ok. Bueno, agregándole a lo que dijo Natalie, yo también diría que sería muy importante el tema de educación aquí en nuestro país, porque independientemente, bueno, sabemos el nivel socioeconómico de la mayoría de la población que nosotros tratamos aquí a nivel nacional, eh, independientemente de que se le explique al paciente, hay muchos familiares, incluso los mismos pacientes, que no entienden la condición de la que padecen, ni tampoco las limitaciones que las mismas le pueden generar. Entonces yo entiendo que el tema de educación es primordial en estas patologías, bueno, en general. Y también el tema, como dijo Natalie, de la rehabilitación hospitalaria, sería ideal poder lograr aquí el tema de un inpatient, cuestión de que pacientes que tengan lesiones agudas y que ya no necesiten de cuidado médico tan especializado, pero que sí se van a beneficiar de un programa de rehabilitación especializado y más, quizás 3 veces al día, como sería lo ideal en ciertas patologías que no pueden hacerlo si no están ingresados en una unidad. Yo entiendo que eso sería lo ideal, poder lograr aquí esto en nuestro país. Excelente. Entonces, agradecer nuevamente y felicitar a las doctoras Núñez y Sánchez por su brillante presentación y disposición a formar parte de estos foros, y agradecer a todos los presentes por compartir con nosotros en la noche de hoy. Además, queremos recordar, antes de cerrar, dos informaciones puntuales, y es que el próximo 18 de junio, sábado, fin de semana largo o semilargo, porque el jueves es festivo, vamos a estar en el Hotel Believe Collection en Canoa, Believe Collection Canova en Bayahíbe, en nuestra jornada regional este, que va a tener un tópico muy interesante y muy actualizado sobre intervenciones en rehabilitación. Y esto incluirá proloterapia, inyecciones sonos dirigidas, se agregó también ondas de choque, punción de agujas secas. Hay varios temas muy interesantes que vamos a estar desarrollando durante ese fin de semana con el auspicio de grandes casas farmacéuticas como Procaps y Allergan. Entonces, esperamos verlos allá a todos. La inscripción está abierta. Si no tienen el link de registro, lo pueden solicitar al Instagram de Sodonfi o al correo de Sodonfi o a mí directamente. Sin ningún otro particular, quisiéramos agradecer a todos los presentes por haber participado de esta actividad. Recuerden que vamos a estar colgándolo en YouTube por igual. Las otras dos conferencias previas están disponibles en el canal de YouTube de la sociedad y pueden gustar de verla en cualquier momento. Sin ningún otro comentario, espero pasen buenas noches y nos vemos en Bayahíbe. Buenas noches.